Bat, egoki bada, martxoaren 28an egindako ohiko osoko bilkuraren eta apirilaren 2an egindako ezohiko osoko bilkuraren aktak onestea. Bai, Sergio. Ados. Bai, Pepe. Ados. Basauri baik. Ados. EH Bilduk. Ados. EPSek. De acuerdo. EAJak. Ados. Edertu hurrengo puntua, mesedez. Bi, 2019ko maiatzaren 26an Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak, tokiko hauteskundeak eta Bizkaiko batzar nagusietarako hauteskundeak izango direla eta eratu beharreko maietarako lehendakariak eta mahaikideak izendatzea. Bueno, dakizuenez udal foru eta Europa mailako hauteskunde direla eta sosketa bat egin behar da, maietan maikideak aukeratzeko, hori dela eta sosketa bat egiten da, publiko izan behar da sosketa hori, eta jarraian egingo du arazorik ez badau. Abrizketa, guruzunean, aurrera. Ondo, plenona etorretokau baten batek edo edota zinegotzeri baten batek zeo zer galdetu nahi badago horren gainean edo jakitea zuzenean bere izen aukeratu izan badan, aukera dauko bain. Ez badago, hurrengo puntura, eskerrak emonez ere Jesus Abrizketari. 3. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2019ko martxoaren 14tik apirilaren 9 bitartean egindako dekretuen barri emotea. Ondo, ez dakit honen gainean, zer esan idauan, ez balego urrungo puntuara pasako gineateke, venga, guazen orduan. 4. 2020 urterako tokiko jaia onestea. Bai, Sergio? Bai, ados. Ondo, Pepek? Sí. Basauri baik? Sí. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Edertu, hurrengo puntua mesedez. 5. Aurrekontu aldaketei buruzko 2019 zerrendaren kontu ematea. Udalbatza ez diren beste organoek onetzitako aldaketak jasotzen ditu, zerrenda horrek. Ez dagoenen gainean, zerbait aipatzeko horik, ez balego, hurrengo puntura. Joko genduke. 6. 2019ko lehen hiruhilekoari dagokion eragozpenen txostenaren kontu ematea udalbatzari. Honen gainean, azalduta dauz, baina honen gainean zer esan ibalego, ez badau, hurrengo puntura pasako gineateke. 7. 2019ko lehen hiruhilekoari dagokion aurrekontu egikaritzearen berri ematea. Hain zuzen ere, udalaren eta erakunde autonomoen aurrekontuena. Bai, honi buruz zerbait, hurrengo puntua orduan. 8. 2019ko lehen hiruhilekoan hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari buruzko txostenaren kontu ematea udalbatzari. Zerbait honi buruz, hurrengo puntura orduan. 9. 2019ko aurrekontu bateratuaren betearazpenaren aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko txostenaren kontu ematea. Bai, honen gainean, zerbait aipatzekorik, ondo, hurrengo puntura mesedez. 10. Egoki bada, 15 2019 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu transferentzia da eta 600 euroko zuen batekoa du. Bueno, oin bai boskatu merdo, Sergio? Abstentzio. Bai, Pepe, parkatu? Bai. Basauri baik? Bai, nosotros estamos a favor, ya que hicimos la propuesta en el Pleno para que se aprobara y nos alegramos que vaya una representación del municipio a todos los actos y que se celebren para seguir aprendiendo y favoreciendo la movilidad de nuestros mayores y de todos los ciudadanos, ¿no? De Basauri. Ondo. Bilduk? Ados. PSek?
De acuerdo. EAJak, Ados. ederto, urrengo puntua mesedez. 11. Egoki bada, 16/2019 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutakoa da, baliogabetzeagatiko bajei dagokie, eta 610.057 euro eta 43 zentimoko zenbatekoa du. Bai, Sergio. Abstentzioa. Bai, Pepek. Abstención. Basauri baik. Abstención. EH Bilduk. Ados. PSek. Abstención. EAJak. Ados. Ederto. Urrengo puntua eskarak eta galderak dira, ez da aldez aurretik hau herritar sartutako galderarik, beraz, zinegotzi baten bate galdera egin nahi izan ezkero, unea deuko edo aukera deuko hain, Sergiok eskatu aldez aurretik, Nataliak segituen okerez banau, venga, bai. Yo sí quería hacer la última pregunta ya en el pleno a Siria Gorri, al concejal de Bienestar Social. Quería preguntar por qué, subiendo los presupuestos en Echemaitía, en la Casa de los Ancianos, se han recortado los periódicos. Se les ha quitado las fuentes de agua fría, ¿no? Que me consta que ya los abuelos han puesto quejas. ¿Por qué las señoras de la limpieza de los edificios municipales están haciendo los trabajos de la ayudanta de cocina que tiene que haber y no la hay? Están limpiando la cocina, parte de la cocina, utilizando eso, las mismas horas que tienen para limpiar el edificio, les han encomendado también ese trabajo y no están los pliegos. ¿Y por qué el cristalero también, desde hace 2 años, limpia las campanas de la cocina cuando no le toca y no están los pliegos de contrato? Pues se recogerá y se responderá oportunamente, Sergio. A este nivel de detalle, como tú comprenderás. Seguimos. Bueno, pero espero y deseo que como nos hemos dado aquí unas normas todos, en 5 días... Se recoge y se responderá en 5 días oportunamente. esté la esta Correcto. para Se que lo vea la recoge, gente, para colgar un... Se recoge y se redes responderá sociales oportunamente. y vea la gente el porqué. Hala ba, venga, aurrera. Bai, Natalia. Bueno, ez dakit den une egokia, baino jakin da hausia izango dela azkenengo udalbatza, ez da galdera, ez da erregu bat, baizik eta zuen baimenarekin hitz batzuk seguramente hemen nire azkenengo osteguna, ez da osteguna gaur astelena den, baino azkenengo osteguna zeuen artean izan da. Natalia, parkatu, zuetik berba eskatu dabe, zuen naizu, parkatu. ni berba be inguranuk horren gainean, Vale. baina ez da problemarik, Ez, dagokidanean, ez, noski, dagokidanean. Dinot, beste galderarik ez balego, norberak ja esan daiela gura dauena horri buruz ere, baina esan gutxut aldez aurretik esan doztelako, eure be zeo zera izateko asmoa daukiela, eta zelan, baina bueno, segituan, eizu. Beste galderarik ez badau, edo horregurik, venga, Natalia, gero zeuek, gero niri be gustako jatan zeo zer esatea ondo badeko zuen. Nik uste 4 urte denbora dela elkarrekin egon gara, eta, en fin, ez nuke nahi zuengandik jutea hemiziklo honetatik, ez dakit, zeo zer esan gabe. Así que zuen baimenarekin eta pazientziarekin 4 hitz. Existe un dictum clásico que define la política como el arte de lo posible. En nuestro caso, con 3 concejalas de 21 en esta legislatura, creo que podríamos decir que hemos sido bastante buenas artistas. Creo que es de justicia remarcar el papel jugado por EH Bildu a lo largo de esta legislatura. Hemos trabajado en positivo, hemos intentado ser propositivas, hemos hecho muchas propuestas, hemos abanderado bastantes iniciativas, hemos presentado mociones que algunas veces han sido aceptadas por este pleno y otras no. Hemos tenido la capacidad para llegar a acuerdos cuyo objetivo siempre ha sido la mejora de Basauri y de la calidad de vida y de la vida de los y las basauriarras. Creo que hemos sido determinantes en los grandes temas que se han tratado a lo largo de estos 4 años. Y ahora que la legislatura termina, creo humildemente que debemos congratularnos por el trabajo hecho, tanto los y las concejalas de EH Bildu como el resto de formaciones políticas. Y, por supuesto, desde aquí también dar las gracias a todas las personas
militantes y simpatizantes que conforman nuestra comunidad de H. Bildu por su ayuda y su apoyo constante durante estos 4 años y especialmente, como no, a mis compañeros y compañeras, Javi y Irache, y a los que en su día estuvieron y ahí no están, Jon e Iraide. Ahora bien, me niego rotundamente a aceptar el tremendo límite que lo posible impone sobre lo óptimo, lo deseable y lo necesario. Seamos realistas, hagamos lo imposible, nos dijo el Che. Zuek utopikook ekarriko duzue Euskadiko askatasuna, esan zigun Telesforo Monzonek. Inkonformistak, idealistak, iraultzaileak, desobedienteak, solidarioak, erresistenteak. Hamarkadetan zehar, milaka pertsonek Euskal Herrian ehundu dute kultura politiko berezia. Adorez, kemenez, ilusioz, konpromisoz, elkartasunez, beterikoa. Komuna pertsonalaren aurrean jartzen. Gua niaren aurrean jartzen. Gu, EH Bilduko kideok, instituzioetan eta baita kaleetan pertsonengan, gizarteengan, herriengan eta munduarengan ikuspuntu berezi horren ispilua izan nahi dugu. Udaletxetatik hasita Euskal Errepublika askea eraikitzeko. Mila esker guztioi zuen pazientziagatik eta sorte on eta ikusi arte. Bueno, yo también quería despedirme. Es el último pleno, después queda el de actas, pero decir que estoy muy orgullosa de haber pertenecido a esta corporación, que aunque no fue desde el principio, han sido 3 años intensos de mucho trabajo en los que ha habido nuestros más y nuestros menos con los distintos grupos, pero yo creo que es lo normal, somos cada uno de un padre y de una madre, pero también hemos llegado a consensos, yo creo que muy importantes, para Basauri, para los ciudadanos, para los barrios. Nosotros hemos trabajado mucho en los barrios, hemos conseguido muchas cosas, estamos muy, muy, muy orgullosas y bueno, y creo que el relevo que nos viene va a ser muy bueno y van a trabajar mucho por Basauri. Y nada, muchas gracias a todos y ha sido un placer. Yo es más a título personal, que Marina ya lo ha dicho todo. Para mí ha sido un placer conoceros a todos, estos 4 años intensos de intentar con el trabajo y venir aquí a darlo todo. Ha sido un placer, y lo que ha dicho Marina, que aunque nos separan las siglas y nuestros modos de vida, de cómo ver nuestro pueblo, creo que al final lo que nos une a todos es conseguir que la vida de nuestros convecinos sea lo mejor posible, y ha sido un placer conoceros a todos y os dejaremos en las capaces manos de nuestras compañeras y nosotras estaremos en la barrera, pero dando caña. Bai, Gabi. Sí, ya que estamos todos en modo despedida, pues el último speech, ¿no? Que esto se avisa, señor alcalde. A mí me había preparado... No, pero me había preparado un panegírico, un memorándum, y me había lamido a mí mismo mis bonanzas y hazañas. Pues yo nada, lo único, eso, pues han pasado 4 años, estamos igual de jóvenes y de afrutados. Ha sido un placer compartir con vosotros, pues, acuerdos, discusiones, pues yo creo que ha habido un poco de todo. Agradecer mucho a los técnicos municipales, pues aquí hay 2, el interventor y Toño, que yo creo que son con los técnicos que más he podido compartir impresiones. Agradecer su profesionalidad y nada, pues aquí pues igual Aitor, yo creo que se aburrirá de nuestros debates de Hacienda, que también, así como digo que con los técnicos son con los que más he podido debatir, pues también contigo ha sido pues con los que más hemos podido cambiar impresiones, y luego pues el señor alcalde pues también, que ha sido ahí ha sido un digno rival, aunque a veces se ponía azul, y aunque su color debe ser el verde, aunque ahora esté de moda el naranja. Pero bueno, que ha sido un placer compartir los 4 años con vosotros y como decía Marina, pues tenemos pendiente un último pleno, ¿no? Que será la vuelta. Sí, bueno. Sergio y Bai. Sí, como decía un poco Gabriel, bueno, nosotros en principio no habíamos traído nada tampoco preparado para comentar, pero sí que es cierto que es uno de los últimos plenos. En mi caso va a ser el último, yo no podré venir al pleno de actas. Y bueno, pues simplemente agradecer a Basauri Bai, a lo que es la militancia,
que nacimos hace algo más de 4 años con el objetivo de acercar las políticas a la ciudadanía, al pueblo, a los vecinos. Vinimos con muchos más objetivos. Yo creo que algunos de ellos los hemos ido acercando. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero creo que, echando un poco la vista atrás, hace 5 años, 6 años, ninguno de nosotros creíamos que íbamos a estar donde estamos hoy en día, ¿no? Nada, decir que ha sido un placer compartir con muchos técnicos de este ayuntamiento durante esta legislatura trabajo y convivencia también. Y también, pues bueno, que ha sido larga la pelea que hemos tenido aquí de vez en cuando, pero bueno, también creo que ha habido entre esas disputas una buena convivencia también entre los distintos partidos. Y nada, pues que nos seguimos viendo en Basauri y en las calles de Basauri. Sergio. Pues yo también quisiera despedirme en primer lugar y por encima de todo, dar las gracias a todo el mundo, a todos, sobre todo a mi familia, a mis amigos que siempre han estado ahí, y en especial a mi asesor, José Felipe Yarritu Díaz, que confía en mí y la verdad que tanto me ha enseñado, y también a todos los votantes que me hicieron ganar unas primarias y hacer que liderase la candidatura ciudadana Basauri Bai, un proyecto que nació sin ambiciones personales, hasta que alguien nos demostró lo contrario. También quisiera dar las gracias a la gente que me apoyó en las elecciones y al pueblo de Basauri, que aunque no siendo mis votantes, pues muchas veces han confiado en mí. Así como a todos los trabajadores del ayuntamiento, a todos, y al pleno, a todos. Que la medida que siempre he necesitado ayuda, la verdad que se me ha prestado. Y creo que, bueno, durante estos 4 años creo que he sido tenaz y coherente, manteniendo mi diario político, aunque, bueno, no se hayan visto muchas veces o no se hayan visto unos resultados más notables por la falta de apoyos, de medios y de tiempo para dedicarme más a ello, que no lo he tenido, la verdad. Y bueno, que soy tenaz, Andoni, creo que puedes dar fe. ¿Te acuerdas hace 8 años en aquellas conversaciones políticas que solíamos tener ahí en San Miguel, en las que yo ya abogaba por un partido vecinal, y es cuando supe que te presentabas para alcalde? Y si mal no recuerdo y recuerdas, te prometí que si no lo hacíais bien, me iba a presentar con un partido vecinal. Y lo que es el destino, Y aquí que estoy. Estoy aquí, lo que quiere decir que muy bien no lo hicisteis y yo me presenté, que lo sigo pensando, pero bueno. Como sigo pensando que las candidaturas ciudadanas son necesarias, pero bueno. Y por último decir, señor alcalde, que el pleno de junio del 2017 o julio, usted dijo unas palabras que confío en la palabra dada por las personas hasta que se muestre lo contrario. Pues doy por hecho que sigue confiando en mí, pues ya ve que lo que prometo lo cumplo. Palabra de vasco. Y sin más, sobre todo, desearos suerte a todos, ahí en lo que hagáis. Y muchísimas gracias, pues encantado de haberos conocido, eso sí que es verdad. Y gracias a todos, la verdad. Osondo, pues creo que, como dijo aquel, me habéis pisado lo que iba a decir, pero no, beste barik, verdad, benetan, gure aldetik, nore aldetik, segituko dozunei onena deseatu, benetan, bihotzez, agurtza. Bai. No, hoy no, ni mañana tampoco. Bai. A los que y a las que no seguís, bueno, desearos indudablemente lo mejor. Yo sí creo que es justo agradecer, como ya lo habéis hecho algunos y algunas, pues el trabajo también creo que los funcionarios y trabajadores municipales, que creo que con todo lo que a veces podamos hablar, en general creo, o se puede hablar, que tenemos un gran plantel de trabajadores municipales y creo que es justo ponerlo en valor, y trabajadoras. Pues creo que los grupos y todos los grupos, pues con las distintas visiones seguramente de algunas cosas, creo que sinceramente que todos hemos trabajado por Basauri, o así lo hemos intentado.
y creo que es un orgullo poder representar al pueblo y poder hacer lo que esté en tu mano, que a veces no siempre es todo lo que quisieras. Y creo que es un gran honor que nos hayan elegido para estar aquí. Creo que es un grandísimo honor que no siempre lo tenemos en cuenta. Bueno, nire taldekide eskerrak emon, zelan ez, gure boska botantiei eta botantiek izan ez direnei ere. Herritarri oroan, que a veces nos aguantan y a veces les tenemos que aguantar. Pero eso es la vida y así es la cosa. Eta bueno, beste barik benenan, beretan onena deseatzen. Os deseo lo mejor a todos y todas y nos veremos, como dice la canción, no por los bares, pero o igual, pero también por otros sitios. Y nada, que el pueblo en cualquier caso nos pone siempre a todos y todas en nuestro sitio. Eskerrik asko danori bihotzez. Se acaba el